Mi nombre es Javier Castillo y llevo 3 años trabajando como vigilante nocturno en Portland, Oregon. Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo, pero a veces las circunstancias te llevan por caminos que jamás imaginaste. Lo que voy a contarles esta noche cambió mi percepción de la realidad, y aunque han pasado varios meses, todavía no puedo quitarme de la cabeza lo que presencié aquella madrugada en la antigua preparatoria Lincoln. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has trabajado en turnos nocturnos o si has experimentado algo que no puedes explicar. Ahora sí, sigamos con la historia. Tengo 42 años y llegué a los Estados Unidos desde Guadalajara hace 15 años, buscando mejores oportunidades para mi familia. Trabajo de vigilante nocturno, porque el sueldo es decente y me permite estar en casa durante el día para ayudar con mis hijos. Mi esposa, Teresa, trabaja en el turno de la mañana en un hospital, así que coordinamos nuestros horarios para que siempre haya alguien con los niños. No es la vida que soñé cuando era joven, pero es honesta y me permite pagar las cuentas. La preparatoria Lincoln cerró hace 5 años por problemas estructurales y falta de presupuesto. El distrito escolar decidió que era más económico construir una nueva escuela en otro sector de la ciudad que renovar este viejo edificio de los años 60. Desde entonces, el lugar ha estado en un limbo legal mientras diferentes inversores pelean por el terreno. Mi trabajo consiste en hacer rondas cada 2 horas, verificar que no haya intrusos y reportar cualquier daño nuevo. Es un trabajo solitario, pero normalmente tranquilo. El edificio tiene esa cualidad inquietante que todos los lugares abandonados comparten. Durante el día, cuando paso por ahí camino a casa, parece simplemente triste, como un gigante dormido cubierto de polvo. Pero de noche es diferente. Las sombras se alargan de maneras extrañas, los sonidos normales del edificio asentándose parecen pasos, y la imaginación empieza a jugar trucos. Me he acostumbrado a eso, o al menos eso creía. Aquella noche de febrero comenzó como cualquier otra. Llegué a las 10 de la noche. Estacioné mi auto en el único espacio iluminado del estacionamiento y me preparé mi primer termo de café. El aire estaba húmedo y frío, típico del invierno en Portland. Podía oler la lluvia que había caído esa tarde, mezclada con el olor a cemento mojado y hojas en descomposición. Encendí mi linterna, revisé que mi radio funcionara correctamente y entré al edificio por la puerta principal. La primera ronda fue normal. Caminé por el pasillo principal, mi linterna iluminando hileras de casilleros azules y grises con puertas medio abiertas. Algunos tenían graffiti, principalmente nombres de estudiantes que quisieron dejar su marca antes de que cerraran la escuela. El piso estaba cubierto de papeles, trozos de yeso del techo que se había caído y ese polvo fino que parece acumularse en todos los edificios vacíos. Mis pasos resonaban de manera extraña, como si el edificio amplificara cada sonido. Revisé las aulas del primer piso. Todas tenían esa misma sensación de tiempo congelado. Escritorios todavía en filas, algunos pizarrones con ecuaciones matemáticas a medio borrar, carteles descoloridos en las paredes sobre la tabla periódica o las capitales de Europa. En una de las aulas encontré un libro de texto olvidado, abierto en una página sobre la fotosíntesis. Me quedé mirándolo por un momento, pensando en todos los estudiantes que habían pasado por estas aulas, sus sueños, sus miedos, sus vidas, que ahora seguían en otro lugar. La cafetería siempre me pone un poco nervioso. Es un espacio enorme y abierto, y mi linterna no alcanza a iluminar todos los rincones al mismo tiempo. Las mesas largas siguen ahí, algunas volcadas, otras cubiertas con más escombros. Las ventanas altas dejan entrar un poco de luz de la calle, creando patrones extraños en el piso. Esa noche, mientras revisaba la cocina, escuché un sonido metálico, como si alguien hubiera tirado una bandeja. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, apuntando mi linterna hacia el origen del ruido. No era nada. Probablemente solo una tubería expandiéndose
o contrayéndose con los cambios de temperatura. Eso me pasa seguido, especialmente en invierno. Los edificios viejos hacen ruido, es parte de su naturaleza. Me reí de mí mismo por ponerme nervioso y continué con mi ronda. Subí al segundo piso por la escalera este. Los pasillos de arriba siempre están más oscuros porque las ventanas son más pequeñas. Aquí hay más aulas, el laboratorio de ciencias, la biblioteca. El olor es diferente en esta planta, más a papel viejo y productos químicos rancíos de los experimentos que se quedaron sin terminar. Revisé cada aula metódicamente, verificando que las ventanas estuvieran cerradas y que no hubiera señales de intrusos. La biblioteca era mi lugar favorito del edificio, si puedo decir que tengo un lugar favorito. Los estantes todavía estaban llenos de libros, aunque muchos se habían caído al piso. Había algo reconfortante en estar rodeado de todas esas historias, todo ese conocimiento acumulado. A veces me detenía ahí durante mis rondas y hojeaba algún libro al azar. Esa noche tomé uno sobre la historia de Oregón. Las páginas estaban amarillentas y olían a humedad, pero todavía se podía leer. Completé la segunda ronda alrededor de la medianoche. Volví a mi puesto en la entrada principal, donde tengo una silla y una pequeña mesa. Me preparé otro café. Saqué el sándwich que Teresa me había preparado y me senté a comer mientras revisaba mi teléfono. Había mensajes de mi esposa preguntando cómo iba la noche y una foto de mis hijos ya dormidos. Les respondí que todo estaba tranquilo, que los amaba y que pronto estaría en casa. Las horas entre medianoche y las 3 de la madrugada siempre son las más largas. Es cuando el cansancio empieza a pesar, cuando los párpados se ponen pesados y tienes que hacer un esfuerzo consciente para mantenerte despierto. Me levanté y caminé un poco por el vestíbulo para activar la circulación. Podía ver mi aliento en el aire frío. El sistema de calefacción había sido desconectado hace años, así que en invierno el edificio está casi a la misma temperatura que el exterior. A las 3 de la madrugada me preparé para la tercera ronda. Tomé mi linterna, me aseguré de que la radio estuviera en mi cinturón y comencé nuevamente por el pasillo principal del primer piso. Todo parecía exactamente igual que antes. Los mismos papeles en el piso, las mismas sombras, el mismo silencio pesado interrumpido solo por mis pasos y el crujir ocasional del edificio. Fue en el segundo piso donde las cosas comenzaron a sentirse diferentes. No puedo explicarlo exactamente. Era como si el aire mismo hubiera cambiado de textura. Había una tensión que no había estado ahí antes, una sensación de estar siendo observado que me erizaba la piel en la nuca. Me detuve en medio del pasillo, girando lentamente mientras iluminaba cada rincón con mi linterna. Nada, solo casilleros, puertas cerradas y esa oscuridad espesa que parecía tragarse la luz. Seguí adelante, pero ahora cada sentido estaba alerta. Mis oídos captaban cada pequeño sonido. Mi vista buscaba cualquier movimiento en las sombras. Llegué al laboratorio de ciencias y empujé la puerta, que se abrió con un chirrido largo que me puso los nervios de punta. Adentro, las mesas de laboratorio seguían en su lugar, cubiertas con ese polvo omnipresente. Había frascos de vidrio vacíos, algunos equipos científicos obsoletos, un esqueleto humano de plástico en una esquina que siempre me sobresaltaba un poco, aunque sabía que estaba ahí. Mientras revisaba el laboratorio, escuché algo que me hizo congelarme en el acto. Era el sonido de una puerta cerrándose, claramente, en algún lugar del pasillo. No fue el sonido metálico que había escuchado antes en la cafetería. Esto era inconfundible. Alguien o algo había cerrado una puerta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Agarré la radio de mi cinturón, listo para llamar a la policía si era necesario. Salí del laboratorio con cuidado, apuntando mi linterna hacia ambos lados del pasillo. Todo parecía igual, todas las puertas en las mismas posiciones que antes. Pero yo sabía lo que había escuchado. Caminé lentamente por el pasillo, revisando cada aula. Primera puerta a la izquierda, vacía. Segunda puerta a la derecha, vacía. Tercera puerta, cuarta puerta, todas vacías. Llegué al final del pasillo donde estaba la biblioteca. La puerta estaba entreabierta, exactamente como la había dejado antes. Empujé suavemente y entré.
La biblioteca se sentía diferente. El aire estaba más frío aquí, podía ver mi aliento con más claridad. Apunté mi linterna hacia los estantes, iluminando hileras de libros y los espacios vacíos donde otros habían caído. Caminé entre los estantes, mis sentidos completamente alerta. Fue entonces cuando lo vi. En la mesa del fondo, la misma donde yo me había sentado durante mi ronda anterior, había un libro abierto. No cualquier libro. Era el mismo libro de historia de Oregon que yo había hojeado. Pero aquí está lo que me heló la sangre. El libro estaba abierto en una página diferente. Yo lo había dejado abierto en una sección sobre los pioneros del siglo XIX. Ahora estaba abierto en una página sobre la construcción de escuelas en Portland, a principios del siglo XX. Me acerqué lentamente a la mesa, mi linterna temblando ligeramente en mi mano. Miré el libro, luego miré alrededor de la biblioteca. No había nadie más. Las ventanas estaban cerradas. La única entrada era la puerta por la que yo había entrado. ¿Cómo era posible que el libro hubiera cambiado de página? Intenté razonar conmigo mismo. Quizás había una corriente de aire que yo no había sentido. Quizás yo lo había dejado en esa página y mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Quizás el libro se había cerrado y reabierto solo por la manera en que estaba apoyado. Todas estas explicaciones sonaban débiles incluso en mi propia mente, pero me aferré a ellas porque la alternativa era demasiado inquietante. Cerré el libro con cuidado y salí de la biblioteca, cerrando la puerta detrás de mí. Decidí terminar la ronda rápidamente y volver a mi puesto. Mientras caminaba de regreso hacia la escalera, escuché otro sonido. Esta vez eran pasos, no los míos. Estos venían de algún lugar más adelante en el pasillo. Pasos claros, deliberados, como si alguien caminara con propósito. Me detuve. Los pasos también se detuvieron. Encendí mi radio. ¿Hay alguien ahí?, grité, mi voz sonando más fuerte de lo que esperaba en el silencio del edificio. No hubo respuesta. Iluminé el pasillo completo con mi linterna. Nada, absolutamente nada. Comencé a caminar de nuevo, esta vez más rápido. Los pasos comenzaron de nuevo, pero ahora sonaban como si vinieran de detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, iluminando el espacio que acababa de dejar. El pasillo estaba vacío. Mi respiración se había vuelto más rápida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Todo mi instinto me decía que corriera, que saliera de ese edificio inmediatamente. Pero soy un hombre orgulloso y no quería admitir que tenía miedo. Además, esto era mi trabajo. No podía simplemente huir porque estaba asustado. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Debían ser las tuberías o el viento moviéndose a través del edificio de alguna manera que creaba la ilusión de pasos. Eso tenía que ser. Llegué a la escalera y comencé a bajar al primer piso. Fue ahí, en el rellano entre los dos pisos, cuando lo vi. Mi linterna iluminó algo en la pared que definitivamente no había estado ahí antes. Era una huella de mano. No exactamente una huella. Era más como una marca, una silueta perfecta de una mano humana, pero hecha de condensación o humedad en la pared. Me acerqué para examinarla mejor. La marca estaba a la altura de mi hombro y era claramente reciente porque el agua todavía estaba fresca, escurriéndose lentamente por la pared. Extendí mi propia mano para compararla. La marca era más pequeña que la mía, quizás la mano de una mujer o de un adolescente. Miré hacia arriba y hacia abajo de la escalera. No había nadie, pero esa marca no había estado ahí durante mi ronda anterior. De eso estaba absolutamente seguro. Alguien o algo había tocado esa pared en los últimos minutos. Fue entonces cuando escuché el sonido más perturbador hasta ahora. Era una voz, débil, distante, pero inconfundiblemente una voz. No podía distinguir las palabras, pero sonaba como si alguien estuviera llamando, como un eco de algo que había sucedido hace mucho tiempo. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Bajé las escaleras casi corriendo, mi compostura profesional finalmente quebrantándose ante el miedo genuino que sentía. Llegué al primer piso y me dirigí directamente hacia la salida. Pero algo me hizo detenerme. La puerta de una de las aulas estaba abierta.
Yo sabía con certeza absoluta que esa puerta había estado cerrada durante mi última revisión. La había verificado yo mismo. Parte de mí quería simplemente seguir caminando, salir del edificio y llamar a mi supervisor para reportar una posible intrusión. Pero otra parte, quizás la parte tonta de mí, que siempre necesita saber, me hizo acercarme a esa puerta. Apunté mi linterna hacia el interior del aula. Lo que vi me dejó sin aliento. El aula estaba llena de luz. No luz eléctrica. Las luces del edificio habían sido desconectadas hace años. Era una luz extraña, suave y azulada, que parecía emanar de las paredes mismas. Y en esa luz podía ver siluetas, formas vagas y translúcidas de lo que parecían ser estudiantes sentados en los escritorios, un profesor frente al pizarrón, como si estuviera presenciando una clase fantasma de hace décadas. No eran sólidos, no exactamente. Eran más como proyecciones, imágenes que parpadeaban dentro y fuera de la existencia. Podía ver a través de ellos, ver los escritorios reales y las paredes descascaradas detrás de estas figuras etéreas. Algunos de ellos parecían estar escribiendo, otros miraban hacia el frente. Uno estaba inclinado como si durmiera en su escritorio. Me quedé ahí parado, incapaz de moverme, apenas capaz de respirar. Mi mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación racional. ¿Era una alucinación? ¿Había algo en el aire del edificio que me estaba haciendo ver cosas? ¿Me había quedado dormido en mi puesto y esto era un sueño extrañamente vívido? Entonces, una de las figuras se movió. No el movimiento vago y repetitivo que tenían los demás, sino un movimiento deliberado. La figura giró su cabeza y me miró directamente. Era una chica joven, quizás de 17 o 18 años, con el cabello largo y un suéter que parecía ser de los años 70 u 80. Podía ver sus ojos, aunque el resto de su rostro era difuso, y en esos ojos había algo que me partió el corazón. Tristeza, una tristeza profunda y antigua. Ella extendió su mano hacia mí, no amenazante, sino como si estuviera pidiendo ayuda. Abrió la boca como para hablar, pero no salió ningún sonido. Solo podía ver sus labios moverse, formando palabras que no podía escuchar. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la luz comenzó a desvanecerse. Las figuras se volvieron más tenues, más transparentes, hasta que finalmente desaparecieron por completo, dejándome solo en la oscuridad con mi linterna temblando en mi mano. Retrocedí del aula, mi espalda chocando contra los casilleros del otro lado del pasillo. El sonido metálico me sobresaltó y finalmente rompió mi parálisis. Corrí. No me avergüenza admitirlo ahora. Corrí por ese pasillo como si mi vida dependiera de ello, mis pasos resonando en el edificio vacío, mi respiración entrecortada, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Llegué a la puerta principal. La abrí de un empujón y salí al aire frío de la noche. El oxígeno fresco me golpeó como una bofetada y me quedé ahí, doblado con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento y procesar lo que acababa de ver. El estacionamiento estaba vacío, iluminado por las luces amarillentas que zumbaban suavemente. Mi auto estaba donde lo había dejado. Todo era normal afuera, pero adentro, había visto algo que desafiaba toda explicación lógica. Miré mi reloj. Eran las 3:08 de la madrugada. Toda esa experiencia, desde que escuché la puerta cerrarse hasta que salí corriendo del edificio, había durado menos de 10 minutos. Parecía una eternidad. Me senté en mi auto, con las puertas cerradas, tratando de decidir qué hacer. Debía llamar a la policía. ¿Qué les diría? ¿Que había visto fantasmas en un edificio abandonado? Me reirían en la cara. ¿Debía llamar a mi supervisor? Probablemente perdería mi trabajo si admitía que había huido de mi puesto por miedo. Finalmente, decidí esperar hasta que amaneciera. Me quedé en mi auto, con el motor encendido para tener calefacción mirando el edificio. Desde fuera se veía completamente normal. Solo otro edificio abandonado esperando su destino. Pero yo sabía que había algo más ahí dentro, algo que no podía explicar. Cuando el sol comenzó a salir, iluminando el cielo de Portland con tonos rosados y naranjas, volví a entrar al edificio. A la luz del día,
Todo parecía diferente. Las sombras que me habían parecido tan amenazantes en la noche ahora eran solo rincones oscuros. Los sonidos inquietantes eran solo los sonidos normales de un edificio viejo. Fui directamente al aula donde había visto las apariciones. No había nada inusual, solo un aula vacía con escritorios polvorientos y un pizarrón manchado. Las paredes estaban descascaradas y sucias, pero no había nada extraño en ellas. Ningún rastro de esa luz azulada, ninguna silueta fantasmal. Si no fuera porque mi corazón todavía latía rápido del recuerdo, podría haber pensado que lo había imaginado todo. Completé mi turno y me fui a casa cuando llegó el vigilante del día. No le dije nada sobre lo que había experimentado. ¿Cómo podría? En casa, Teresa notó que algo andaba mal. Soy terrible mintiendo a mi esposa. Siempre lo he sido. Le conté todo esperando que pensara que me había vuelto loco. Pero ella solo me escuchó. Tomó mi mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Me contó que su abuela, que había vivido en Oaxaca, siempre decía que algunos lugares guardan memoria. No fantasmas exactamente, sino impresiones de eventos significativos, emociones fuertes que quedan grabadas en el espacio mismo. Según su abuela, estas impresiones a veces se vuelven visibles, especialmente en las horas más tranquilas de la noche, cuando hay menos energía de los vivos para ahogarlas. No sé si creo en eso. Soy un hombre práctico, siempre lo he sido, pero tampoco puedo negar lo que vi. Esa noche me puse a investigar sobre la preparatoria Lincoln. Descubrí que en 1978, una estudiante de último año había fallecido en un accidente durante una excursión escolar. Su nombre era Jennifer Morrison, tenía 17 años y soñaba con ser maestra. Encontré su foto en un anuario viejo que alguien había digitalizado y subido a internet. Cuando vi su rostro, mi sangre se heló. Era ella, la chica que me había mirado desde el aula fantasma, la que había extendido su mano hacia mí. Sus ojos tenían la misma expresión, esa tristeza que parecía trascender el tiempo. Seguí trabajando en la preparatoria Lincoln durante 3 meses más. No volví a ver las apariciones de esa noche, pero sentía presencias. A veces encontraba libros movidos en la biblioteca, puertas que yo recordaba haber cerrado ahora abiertas, huellas de humedad en lugares extraños. Nunca más me quedé cómodo durante mis rondas, especialmente después de las 3 de la madrugada. Finalmente, en mayo, el distrito escolar vendió el edificio a una compañía de desarrollo que planeaba demolerlo para construir apartamentos. Mi contrato terminó y, honestamente, fue un alivio. Conseguí otro trabajo como vigilante en un complejo de oficinas, mucho más moderno y definitivamente menos inquietante. Pero nunca he podido olvidar esa noche. A veces me despierto a las 3 de la madrugada exactas, mi cuerpo recordando esa hora sin que yo lo elija conscientemente. Y cuando eso pasa me quedo despierto, pensando en lo que vi, en esa chica que me miró con ojos tan tristes, en todas esas presencias que parecían estar atrapadas en ese edificio, reviviendo eternamente sus días de escuela. He hablado con otros vigilantes desde entonces, compartiendo historias durante nuestros turnos o en las reuniones de entrenamiento. Me sorprendió descubrir cuántos han experimentado cosas similares. No todos se atreven a hablar de ello abiertamente, por miedo a ser ridiculizados o considerados poco confiables, pero en conversaciones privadas, las historias salen. El vigilante que escucha pasos en un hospital vacío, la guardia que ve luces moviéndose en un almacén abandonado, el compañero que jura haber visto una figura en un edificio donde se sabe que nadie más puede entrar. ¿Qué explica estas experiencias? No lo sé. La ciencia diría que son alucinaciones, trucos de una mente cansada en las horas más oscuras de la noche. La religión podría llamarlas almas en pena o espíritus. Las tradiciones antiguas hablan de lugares con memoria, espacios que absorben las emociones y experiencias de quienes los habitaron. Yo solo sé lo que vi, y aunque parte de mí desearía poder olvidarlo, otra parte se siente honrada de haber sido testigo de algo tan extraño e inexplicable. Me hizo cuestionar mis suposiciones sobre la realidad, sobre lo que es posible y lo que no.
La preparatoria Lincoln fue demolida el verano pasado. Pasé por ahí una vez mientras construían los nuevos apartamentos. El terreno había sido completamente despejado. Solo quedaba tierra y los cimientos de los nuevos edificios. Me pregunté qué pasó con esas presencias que sentí. ¿Se fueron cuando demolieron el edificio? ¿O todavía están ahí de alguna manera, atrapadas en el espacio donde una vez estuvo su escuela, invisibles pero presentes? No tengo respuestas. Solo tengo mi experiencia, mi memoria de esa noche y la certeza de que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Hay misterios que la ciencia aún no puede explicar, presencias que existen en los márgenes de nuestra realidad, esperando ser notadas en las horas más tranquilas de la noche. A mis compañeros vigilantes, a quienes trabajan solos en las horas oscuras, les digo esto: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No todos los sonidos pueden explicarse con tuberías viejas. No todos los movimientos son solo el viento. A veces, solo a veces, hay algo más. Y a Jennifer Morrison, donde sea que esté ahora, espero que finalmente haya encontrado paz. Espero que ya no esté atrapada en ese aula fría y vacía, reviviendo eternamente sus días de estudiante. Espero que haya seguido adelante hacia lo que sea que viene después, y que esté feliz. Su imagen, su mano extendida buscando ayuda, su tristeza profunda, todo eso permanecerá conmigo por el resto de mi vida. He aprendido a vivir con la experiencia. Ya no me asusta hablar de ella, aunque sigo siendo selectivo con quien comparto la historia completa. Mis hijos son demasiado pequeños todavía para entenderla, pero quizás algún día, cuando sean mayores, se la contaré. Quiero que sepan que el mundo es más extraño y maravilloso de lo que parece a simple vista. La vida continúa, por supuesto. Todavía trabajo turnos nocturnos, todavía camino por edificios vacíos con solo mi linterna como compañía. Pero ahora lo hago con una conciencia diferente, con los ojos más abiertos a posibilidades que antes habría descartado como imposibles. Y en las noches más tranquilas, cuando el mundo parece contener la respiración entre las 3 y las 4 de la madrugada, presto atención especial, porque sé que esas son las horas cuando el velo entre nuestro mundo y lo que sea que hay más allá se vuelve más delgado. Si alguna vez te encuentras despierto a esas horas, en un lugar vacío donde alguna vez hubo vida y actividad, mantén tus sentidos alertas. Podrías ver algo extraordinario, algo que cambie tu perspectiva sobre la naturaleza de la realidad misma. Y si tienes miedo, recuerda que el miedo es natural, es la respuesta de nuestro cuerpo ante lo desconocido. Pero más allá del miedo, hay fascinación, hay misterio, hay la posibilidad de presenciar algo que muy pocas personas llegan a ver. Yo vi lo que vi aquella noche a las 3 y 8 de la madrugada en la preparatoria Lincoln. Fue real para mí, tan real como cualquier otra experiencia en mi vida. Y aunque nunca pueda probarlo, aunque nunca tenga fotografías o evidencia física, llevo esa experiencia conmigo como un recordatorio de que este universo es vasto y misterioso, lleno de cosas que aún no comprendemos. Esta es mi historia. La comparto no para convencer a nadie, sino para añadir mi voz al coro de aquellos que han experimentado lo inexplicable, para que otros que hayan visto cosas similares sepan que no están solos, que no están locos, que sus experiencias son válidas incluso si no pueden explicarlas. Y si tú, quien escuchas esta historia en este momento, has experimentado algo que no puedes explicar, algo que desafía la lógica y la razón, te invito a compartirlo. Escríbelo en los comentarios, cuéntalo a alguien en quien confíes. No dejes que el miedo al ridículo te silencie. Estas historias son importantes. Nos recuerdan que todavía hay misterio en el mundo. Todavía hay preguntas sin respuestas. Todavía hay maravillas esperando ser descubiertas en los lugares más inesperados. Antes de terminar, quiero agradecerte por quedarte hasta el final de esta historia. Sé que fue larga y quizás inquietante, pero aprecio que hayas dedicado tu tiempo a escucharla. Si te gustó, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y por favor,
Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre lo que conté. ¿Has experimentado algo similar? ¿Crees en estas cosas o piensas que hay una explicación lógica? Me encanta leer sus opiniones y experiencias. También cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Es fascinante para mí saber que mis historias llegan a personas de todo el mundo hispanohablante, desde Madrid hasta Buenos Aires, desde Ciudad de México hasta Los Ángeles. Todos ustedes son parte de esta comunidad que compartimos. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención y que tengas un excelente día o noche, donde sea que estés. Y si alguna vez te toca hacer una guardia nocturna en un lugar vacío, mantén tu linterna cerca y tus sentidos alertas. Nunca sabes qué podrías encontrar en las sombras. Hasta la próxima historia.